Oh, y'all surprised cause I ain't got a LA chick on my side, the passenger the LA whip. It's all good, I got love for my LA chicks, but I'm down to... Capítulo 18. Solo tomó menos de una hora para que las fuerzas de las tres facciones se reunieran. Solo organizaron menos de la mitad de sus fuerzas para mantener a los demás en reserva en caso de que las hordas de orcos invadan en su ausencia. Circex, Michael y Azazel estaban en el balcón del castillo de Circex mientras los otros líderes organizaban a los soldados. 80.000 demonios, 75.000 ángeles y 100.000 ángeles caídos. Nuestras fuerzas combinadas sumarían una cantidad de 255.000 soldados, calculó Azazel. Esta sería una gran cantidad de fuerzas, pero en comparación con el vasto ejército de Azraelian, todavía falta. Todo lo que necesitamos es ayudar a los olímpicos, no destruir por completo el imperio azraeliano, declaró Circex, asegurando que su principal objetivo es ayudar a no invadir. Con esta cantidad, podríamos defender tanto el reino de Hades como nuestro Mesped al mismo tiempo. Realmente me disculpo por arrastrarte a nuestros problemas personales. Los orcos han estado hambrientos durante siglos, su objetivo siempre es destruir y saquear todo lo que puedan, explicó Michael con su voz suave habitual. Si no se tratan pronto, se convertirán en una amenaza mayor en el futuro. Yo también estoy de acuerdo, dijo Azazel. Sería conveniente concentrar nuestra atención en deshacernos de esos brutos justo después de defender el patio de recreo de Hades. Circex y Michael estuvieron de acuerdo con lo que dijo el gobernador. Si iban a ir a la guerra contra el imperio azraeliano, primero tenían que deshacerse de los orcos. Sería un gran problema si declararan la guerra a los azraelianos y declararan otra guerra contra los orcos. Cambiemos de tema, propuso Michael. Puede que me equivoque, pero pude sentir que algo anda mal con Seraph Leviathan. Esto llamó la atención de los otros dos líderes, especialmente de Circex. Sí, me di cuenta de eso también, dijo Azazel, poniendo un dedo en su barbilla y recordó su reunión anterior. La forma en que actuó durante nuestra conversación estaba completamente fuera de lugar. Podría haber jurado que sería una de las primeras en aceptar esto, pero trató de rechazarlo enérgicamente. Y lo más extraño de todo fue el hecho de que aceptó de repente, como si su mente cambiara al otro lado. Cuando Seraph rechazó la idea de ayudar a los olímpicos, se mantuvo firme a pesar de todas las opiniones en su contra. Pero después de algunas discusiones ella estuvo de acuerdo de la nada. Al principio pensaron que ella estaba de acuerdo porque la decisión ya estaba tomada, pero todos podían sentir que algo andaba mal, podían sentir en sus entrañas que algo estaba molestando a Mao. Seraph llegó al punto en que en realidad nos rogó que no lo hiciéramos, señaló Circex. Si simplemente quisiera rechazar nuestra decisión, simplemente expresaría su desaprobación. En cambio, nos suplicó que no lo hiciéramos. Era como si estuviera desesperada. Definitivamente estaba desesperada, dijo Azazel. Ella prácticamente nos estaba saludando en ese momento. Me pregunto qué la llevó a hacerlo, dijo Michael. Sería bastante normal que ella simplemente no estuviera de acuerdo con su decisión, pero si uno se opusiera fuertemente al principio y estuviera de acuerdo un segundo después, generaría preguntas. Si algo realmente está molestando a Seraph, entonces llegaremos al fondo, declaró Circex. Ajuka ya está considerando todas las posibilidades que la harían volverse así y muchas teorías involucran a los azraelianos. ¿Entonces estás diciendo que los azraelianos pueden tener algo que ver con sus extrañas acciones? Michael preguntó la posibilidad. Es muy posible que este sea uno de sus esquemas, dijo Circex. Los azraelianos no solo poseen un poder militar incomparable, sino que son maestros en lo que respecta a la manipulación y la guerra psicológica. Podrían convertir a personas poderosas en sus propios títeres a través de chantajes, amenazas o cualquier cosa que pudiera atar a sus objetivos. Sin embargo, eso aún no está confirmado, continuó Circex. Recuerda que Seraph había encarcelado al hijo del senador. Por lo que sabemos, esto podría haber sido causado por el Senado. El Senado es una guarida de víboras. Son capaces de envenenar a cualquiera y cualquier cosa que deseen, afirmó Azazel. Si me preguntas, tu Senado es más una amenaza para nosotros que los orcos poseen una influencia y una autoridad que ni siquiera los Maous pueden ignorar, dijo Michael. Sería difícil si nos interfieren ustedes, demonios. Seguro que están en una posición muy complicada, comentó Azazel. Lord Circex. Señor de emergencia Circex. Una voz repentina llegó llamando cuando un soldado corrió hacia los tres líderes de las tres facciones. Los tres notaron el cansancio en el rostro del hombre. Una declaración sobre la urgencia de este informe recién llegado. Dinos qué pasa, dijo Circex con voz tranquila. Un ejército desconocido, señor. Hemos visto un ejército desconocido cerca de nuestro territorio.
Este mismo informe alertó a los 3 líderes a la vez. ¿Qué fuerza tiene? Sir Zetch preguntó una vez más. No tenemos idea, pero nuestras estimaciones nos dicen que debería haber decenas de miles en total y se dirigen directamente hacia nosotros. Si eso es todo, puedes irte ahora. Gracias, Lord Sir Zetch. Después de que el soldado se fue, los líderes se miraron el uno al otro. Deben ser las legiones azrayanas, estoy seguro, dijo Azazel con voz severa. Deben estar planeando evitar que ayudemos a los atletas olímpicos, dijo Michael, ya lo sospechaban. Como se esperaba de ellos, nos reaccionaron rápido. No podríamos ocultar nuestras intenciones si nuestras fuerzas se están reuniendo así que es de esperar que reciba una reacción del Imperio Azrayano, declaró Sir Zetch. Esto es bastante malo para nosotros, por otro lado, dijo Azazel. Si desplegamos nuestras fuerzas en el reino de los muertos, tu territorio será atacado por esos Sir Zetch, y si no enviamos nuestras fuerzas pronto, el ejército olímpico sufrirá una gran derrota y el reino de los muertos será conquistado, agregó Michael. Sir Zetch se quedó callado para pensar en esto. No podía dejar que los olímpicos murieran así, pero tampoco podía dejar su territorio desatendido. Ya han colocado una guarnición pesada en la frontera entre ellos y los orcos con la ayuda de los ángeles y los ángeles caídos, por lo que para defenderse de los azrayanos necesitarían una guarnición aún más fuerte. El problema es que si dejan otra guarnición fuerte para defenderse de las legiones rojas, sus refuerzos para los olímpicos se debilitarán drásticamente. Entonces, como Mao, Sir Zetch hizo lo que tenía que hacer. Si tienen la intención de interponerse en nuestro camino, entonces no puedo dejar a mi gente desprotegida, anunció Sir Zetch con voz fuerte. ¿No sería mejor si dividiéramos nuestras fuerzas?, propuso Azazel. Ustedes demonios se quedan aquí para defender mientras Michael y yo guiaremos nuestras fuerzas al reino de los muertos. De esta manera, tendrán la protección de sus territorios y guarniciones mientras reforzamos a los olímpicos. Eso podría ser un problema. Azazel habló una nueva pero familiar voz. Los 3 se volvieron hacia un portal mágico verde que apareció repentinamente cerca y convocó a Juka. Hemos confirmado que esta expedición militar es mucho más peligrosa de lo que esperábamos, dijo Juka antes de extender su mano para proyectar una pantalla mágica frente a sus compañeros líderes. Lo que vieron los sorprendió. En algún lugar cerca del territorio de los demonios, fuertes sonidos atronadores de tambores resonaron en el horizonte. Un total de 10 legiones rojas marcharon por el valle con sus poderosos estandartes ondeando al viento. Consiste en 200.000 legionarios, 80.000 caballerías, 20.000 bestias salvajes y 40.000 wyverns. Marchando a lo largo de sus líneas había personas aladas vestidas con armaduras de cuerpo entero cada una. O caminan por el suelo o vuelan por el aire con sus alas. Parecen más que legionarios ordinarios, ya que sus alas son mucho más fuertes que las de ellos. Estas criaturas humanoides son lo que uno llamaría Ghoul. Son criaturas nacidas de ser transformadas por un vampiro, aunque no poseen más inteligencia que la pura obediencia a sus amos, sobresalen en grandes habilidades físicas. Había un total de 5.000 demonios en total y todos sirven a un solo maestro. Y esa es la mujer que comandaba esta fuerza, la guardia pretoriana Moka Akasilla. Dado que ella fue la que sugirió esta idea, se le dio la autoridad para liderar este ejército para hacer una demostración de fuerza y amenazar a las 3 facciones de un posible ataque. Es posible que Issei no le haya permitido atacar directamente, pero estar allí con 10 legiones en total es suficiente para causar pánico. Ella estaba montada en lo que parece ser un estrado flotante que estaba completamente hecho de oro, rubíes y otros tipos de joyas. La plataforma se completó con un conjunto de escaleras con un hermoso trono encima, elegantemente decorado con hermosos adornos. Sentada en el trono estaba Moka, vestida con un atuendo que era una combinación de un vestido elegante y una armadura. Sigan marchando. Toquen los tambores lo más fuerte posible. Que nuestros enemigos conozcan nuestra presencia. La voz de Moka hizo eco a través de las filas de las legiones y, como una forma de responder a sus órdenes, todos los legionarios desataron sus gritos de batalla, que eran tan fuertes que eclipsaban los atronadores sonidos de sus tambores de guerra. Había otras 2 tarimas flotantes cerca. Si bien no son tan extravagantes como el que montó Moka, todavía estaban bien decorados. Estos tronos flotantes pertenecen a otros 2 generales que trajo Moka. Uno de estos 2 generales era un hombre grande y musculoso que parecía tener unos 40 años y tenía el pelo rubio y puntiagudo. Llevaba una armadura gris de cuerpo completo, pantalones blancos y una capa roja. Debajo de su capa roja estaban sus brazos, cruzados alrededor de su pecho, que llevaba un par de guanteletes.
Este general se conoce con el nombre de Budo, el general de la gran tormenta eléctrica. Si nuestros tambores de guerra siguen sonando así, nuestra presencia seguramente será descubierta, comentó Budo con su voz intimidante. Se paró en el estrado con los brazos cruzados sobre el pecho. Su postura simboliza fuerza, confianza y poder. El otro general era una mujer joven de unos 20 años con cabello largo y negro y una figura curvilínea. Llevaba una ropa tipo kimono que era de colores rojo y blanco y se abría alrededor de sus hombros para exponer una generosa cantidad de piel. La parte más notable de ella fue el hecho de que posee 9 colas de pelaje blanco, un par de orejas negras de animales en la parte superior de la cabeza, 3 bigotes en cada mejilla y ojos amarillos de animales. Su apariencia general era un zorro humanoide. El segundo general se llama Abi, el zorro blanco de 9 colas. Me pregunto cómo responderán nuestros enemigos a esto, dijo Abi mientras se acostaba perezosamente en su trono, mientras sus 9 colas de pelaje blanco se balanceaban de un lado a otro. Las 10 legiones rojas fueron dirigidas por una guardia pretoriana y 2 generales junto con algunos otros poderosos subordinados que reforzaron la fuerza de combate de la expedición. Esto fue lo que sorprendió a los líderes de las 3 facciones. La guardia pretoriana moca a casilla, dijo Michael con una expresión seria. De hecho, enviaron una guardia pretoriana para liderar estas fuerzas, no solo ella, sino que también había otros 2 generales, señaló Azazel. Esto es realmente malo. Sería mejor si los generales azrayanos lideraran a las legiones rojas solos, pero en cambio una guardia pretoriana los acompañaba también, que era más poderosa y más astuta que un general ordinario. No solo Moka Akasilla y otros 2 generales lideran las legiones rojas, sino que también trajo una gran cantidad de poderosos subordinados que sirven bajo su mando, señaló Ajuka. Esta no es una fuerza ordinaria. Si no enfocamos a todos nuestros soldados para defendernos de esta amenaza, se perderán innumerables vidas. Los demonios podrán defenderse de esta fuerza azrayana, pero necesitarían organizar todas sus fuerzas para hacerlo. Pero al hacer eso, dejarán indefenso a la frontera entre ellos y los orcos. Ajuka, ¿dónde se encuentran ahora mismo?, preguntó Azazel. Esperaba que sus sospechas no fueran ciertas. Aquí mismo. Ajuka cambió la pantalla mágica para mostrar un mapa de una región del inframundo, que estaba fuera del territorio de los demonios. Y después de ver dónde están actualmente las fuerzas azrayanas en este momento, demostró que era el peor de los casos. Están marchando entre las afueras de las fronteras de los demonios y Grigori, dijo Azazel con amargura. Con ese posicionamiento, podrían atacar a los demonios o a nosotros. Los territorios de los demonios y Grigori, que era el territorio de los ángeles caídos, estaban bastante lejos el uno del otro. Las fuerzas azrayanas que lideró Moka se colocaron en el centro donde podían marchar hacia el territorio de los demonios o Grigori. Así que tenemos que defender 2 territorios ahora, dijo Sirzex. Su situación era peor de lo que pensaban. Parece que no puedo enviar mis fuerzas a este ritmo, dijo Azazel. O sacamos esta fuerza azrayana o retiro mis fuerzas a Grigori para defender a mi gente. Si refuerzas a Grigori con tus fuerzas actuales, eso perseguiría a las legiones azrayanas para atacar a los demonios, ya que sus defensas están divididas en 2, dijo Michael a Azazel. Si ese es el caso, colocaré algunas de mis propias fuerzas para ayudarlos. Si nos quedamos atrás y defendemos, no podremos reforzar a los olímpicos, apuntó Ajuka. Debemos acabar con esta fuerza azrayana si pretendemos partir hacia el reino de Hades. Los otros líderes estuvieron de acuerdo al unísono. Dentro del reino de los muertos, la batalla entre las legiones rojas de Azrayan y el ejército olímpico llegó lentamente a su fin. Ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Los generales azrayanos se defendieron contra los 3 grandes olímpicos. Sin embargo, mientras que los generales estaban igualados con los enemigos, sus fuerzas eran otra historia. Si se compara, un legionario azrayano ordinario es más hábil que un guerrero olímpico ordinario. Sin embargo, los otros dioses griegos eran mucho más poderosos que un gran grupo de legionarios azrayanos. Eran la única razón por la que las legiones rojas eran superadas. Has cometido un grave error en el momento en que decides atacarnos a los griegos, escoria azrayana, gruñó Zeus mientras se enfrentaba al general Esdeat. Su poderosa aura se sentía como si pudiera consumir toda la región. Nubes de truenos cubrieron todo el horizonte, los relámpagos resquebrajaron los cielos, los truenos rugieron como bestias y los vientos soplaron violentamente. Todo esto fue causado por un solo hombre, Zeus. En respuesta a esto, el aura de Esdeat era tan vasta como el rey dios olímpico. Mientras que Zeus es la tormenta, Esdeat es la ventisca. Vientos helados poderosos rodearon el horizonte como un vórtice gigantesco, con ella como el ojo de la tormenta.
Ambos eran igualmente poderosos y nadie se atrevería a interceptar su batalla, ni siquiera sus compañeros aliados. Tu exceso de confianza te conduciría a tu destrucción, Olímpico contraatacó Sdeat. Pensé que lo sabías porque la edad viene con sabiduría. Esta batalla aún no se ha ganado. Cree lo que quieras, pero esta batalla es nuestra ahora. ¿Por qué no echas un vistazo? Dijo Zeus, haciendo que la general Azrayana moviera los ojos. Las explosiones espalda con espalda golpearon a ambos ejércitos, los cadáveres siguieron aumentando y los gritos de guerra no paran. Sin embargo, el ejército olímpico estaba haciendo retroceder lentamente a las legiones rojas. Si esto continúa, las fuerzas invasoras azrayanas serán destruidas. Tus fuerzas están disminuyendo poco a poco. Apenas podrías mantener el mando mientras luchas contra nosotros, añadió Zeus con tono confiado. Si bien hoy podemos o no derrotarlos, generales, seguramente destruiremos a sus legiones rojas. El Olimpo reinará supremo. ¿De verdad crees que una pequeña montaña puede derrotar al glorioso imperio azrayano? La sabiduría del dios del Olimpo debe haberse embotado a lo largo de los años de tener hijos con innumerables mortales. Eres una existencia lamentable. Sdeat apuntó con su espada al dios olímpico mientras su poderosa aura se intensificaba a su alrededor, haciendo que la temperatura alrededor del área bajara drásticamente. Nuestro contraataque comienza ahora. Fue entonces cuando apareció otro portal gigantesco. La repentina aparición de este portal detuvo todo el campo de batalla. Todos los soldados miraron el portal y empezaron a luchar. Y sin previo aviso, una ráfaga de poderosos orbes de energía rojas salió del portal. Viajó a través de los cielos del inframundo y se estrelló y aterrizó sobre el ejército griego, provocando disturbios entre las filas de herederos. Cada orbe de energía explotó al entrar en contacto con el suelo, sacando a varios soldados griegos y dejando un gran cráter. Mientras la descarga de orbes de energía roja llovía sobre el ejército griego, se lanzó otra descarga desde el otro lado del portal y golpeó a los griegos por segunda vez. Ponerse a cubierto. Un comandante olímpico grita su orden. Pero los soldados no necesitaron escuchar sus palabras para reaccionar ante este inesperado asalto. Mientras la segunda descarga llovía sobre los griegos, un ejército ya había comenzado a cruzar el portal. Estos eran los refuerzos azrayanos que habían sido enviados al inframundo. Finalmente llegaron. Refuerzos. Zeus exclamó. Eso es correcto, Olímpico, dijo Sdeat con una sonrisa en su rostro. No solo había más legiones rojas en el campo, sino que también trajeron artillería mágica, que eran un cañón doble montado sobre criaturas grandes y voluminosas. Estas criaturas eran diferentes a las bestias salvajes ya que eran más grandes y más lentas que ellas. En otra área del campo de batalla, el dios de la guerra Ares vio los refuerzos entrantes de Azraya desde lejos. Parece que manejaremos más enemigos de los que pensamos. El que dijo que esto era una diosa del Olimpo, Atenea, la diosa de la guerra y la sabiduría. Nuestras fuerzas están agotadas de luchar contra sus fuerzas principales, no serán rival para los refuerzos que aún están frescos. Una amplia sonrisa apareció en el rostro lleno de cicatrices del dios de la guerra. No importa si nos enfrentamos a todo el imperio azrayano. Los destruiré a todos con la migración del Olimpo. El grito de Ares hizo eco en todo el campo de batalla antes de que cargara hacia adelante con una fuerza devastadora y un grito de batalla defensivo. Pero a la mitad de su carga, los instintos de Ares entraron en acción y bloquearon un ataque entrante. Levantó su fuerte escudo y se protegió del ataque. El atacante estaba cubierto con una luz blanca muy brillante y poderosa, por lo que estaba seguro de que no era un mero legionario. Pero después de un segundo de bloquear el ataque, el dios de la guerra Ares respondió. Abrió los ojos con incredulidad cuando se vio obligado a retroceder por un atacante azrayano anónimo. Un rastro de fisura quedó atrás en su viaje. ¿Quién se atreve a oponerse a mí? Ares exigió conocer al atacante, que era capaz de empujar a un dios olímpico hacia atrás de esa manera. Fui yo, Olímpica, la que dijo esto. Era una mujer hermosa con una figura rolliza y cabello largo y rubio que le llegaba hasta las caderas. Llevaba un vestido rojo largo que le llegaba a los tobillos con detalles dorados. Dicho vestido se abrió alrededor de la zona de los hombros, dando vista a sus hombros y senos. Las mangas tienen hombreras coronadas con el emblema azrayano en ambos lados. Sostenía una gran hoja de mango medio en la mano, con la hoja bajando por la guardia. En el segundo que Ares vio a la mujer, instantáneamente supo quién era. Después de todo, esta mujer era la jefa de una división de élite azrayana, por lo que, naturalmente, recordaría a alguien tan importante como ella. Satellicer el Bridget, jefe de la tercera división de élite, de Genetics, murmuró Ares la identidad del enemigo recién llegado.
El Señor de la Sangre no solo envió más legiones rojas, sino también una división de élite. Atena se acercó al lado de Ares. Me da mucha curiosidad cuál es el objetivo de Azralia al conquistar el reino de los muertos. Conocer nuestro objetivo no te ayudará a detenernos, así que no tiene sentido preguntar. La energía blanca de Satellicer se intensificó a su alrededor, el viento alrededor de ella sopló violentamente. Al ver a un enemigo tan poderoso frente a él, Ares hizo una amplia sonrisa en su rostro. He querido luchar contra los azralianos fuertes de nuevo durante tanto tiempo y ahora puedo matar al jefe de una de las divisiones de élite, no puedo esperar para atravesarlos con mi espada. Incluso como dios de la guerra, Ares nunca había experimentado una guerra tan intensa como la que libró el imperio azraliano hace mucho tiempo. Había visto muchas guerras a lo largo de los eones que existió, pero la guerra mundial entre Azralia y el resto del mundo sobrenatural es fácilmente la mejor de todas. Ahora, después de todos los siglos de aburrida paz, el imperio azraliano avivaría una vez más las llamas de la guerra. Solo imaginar todas las batallas que participaría contra el imperio hizo que su sangre hirviera de emoción. He estado matando gruñidos débiles hasta ahora, así que estoy muy agradecido por tu llegada. Ares luego volvió la cabeza hacia Atena que estaba a su lado. Déjame manejar esto, quiero tomar su cabeza. Solo esto no es un duelo para mostrar las habilidades del otro Ares, esto es la guerra, señaló Atena. Deberíamos unirnos y deshacernos de esta mujer lo antes posible. Satellicer es un comandante importante del imperio azraliano, por lo que si la toman, disminuiría la fuerza de su enemigo. Por eso creía que no debían darles a sus enemigos ningún impedimento y destruirlos con todas sus fuerzas. ¡No! Pero Ares se negó obstinadamente. Esta es mi pelea, mantente al margen. No te preocupes, diosa de la guerra Atena, no te quedarás al margen de esta pelea, dijo Satellicer. Fue entonces cuando varias personas aparecieron a la vez detrás de ella. Ustedes dos lucharán contra todos nosotros. Los que aparecieron detrás de Satellicer fueron sus subordinados, los miembros de la tercera división de élite, de Genetics. La división se dividió en hombres y mujeres. Las mujeres, que se llaman Pandora, iban armadas con todo tipo de armas cada una. Estaban en el frente ya que sirven como vanguardias. Los hombres, que se llaman THR Limiters, no iban armados y iban de espaldas ya que eran ellos los que brindaban apoyo. Al ver esto, tanto Atenea como Ares levantaron la guardia. Si bien los otros miembros no tenían rival contra los dioses del Olimpo, no eran de ninguna manera débiles, su número también contribuía lo suficiente como para amenazar a los dos. Entonces usarás tus números contra nosotros. Ares gruñó. La diosa de la guerra tiene razón, este no es un duelo tonto entre dos luchadores. Esto es la guerra, uno debería usar toda su fuerza y número si es posible para eliminar al enemigo por completo, señaló Satellicer, respaldando las palabras de Atena. No importa si eres una legión roja o una división de élite, destrozaré a todos y cada uno de los azralianos que se interpongan en mi camino. Ares gritó antes de cargar hacia adelante con un atronador grito de guerra, todo su cuerpo estaba envuelto con su densa energía. Cargó directamente hacia Satellicer, que estaba al frente de la división. Al ver al dios de la guerra entrante, Satellicer encendió su energía blanca. En el segundo en que entraron al alcance de la mano, ambos extendieron sus armas y causaron una poderosa onda de choque por la colisión. Sus poderosas energías se enfrentaron entre sí en un punto muerto. Un segundo la energía de Satellicer ganó la partida y la energía de otro Ares retrocedió, pero siempre se encontraría muerta en el centro. ¿Cómo puede ser esto? Ares exclamó con incredulidad. ¿Cómo puede una existencia falsa como tú realmente rivalizar conmigo? Como dios olímpico de la guerra, Ares simboliza la fuerza y el poder, por lo que tener una mera creación para rivalizar con él fue un gran insulto a su orgullo. Mi fuerza es un testimonio del gran poder que posee el Supremo, dijo Satellicer. El poder de todo el imperio azraliano pertenece al Señor de la Sangre. Si Ares es el dios de la guerra, entonces ella es la diosa de la guerra, pero también es la diosa de la sabiduría. Cuando Ares pelea, siempre domina a sus oponentes con un poder superior, por lo que cuando se enfrenta a un enemigo que tiene la misma fuerza que el suyo, su única estrategia es usar más y más poder hasta derrotar a dicho enemigo. Por otro lado, Atena era del tipo que usaba tácticas y estrategias para ganar peleas. Si una estrategia falla, espera pacientemente y usa otra en lugar de atacar a ciegas. Entonces, en lugar de ir a la pelea, se quedó desde una distancia segura para observar al enemigo primero antes de participar. Esta fue la diferencia entre el dios de la guerra y la diosa de la guerra. Después de la batalla de fuerzas entre dos luchadores, tanto Satellicer como Ares finalmente rebotaron y se retiraron el uno del otro.
Los miembros de Genetics aprovecharon esta oportunidad para movilizarse. Campo helado. Los miembros masculinos extendieron sus manos hacia adelante para crear un área llena de todo tipo de matriz mágica. Ares quedó atrapado dentro de este campo y se da cuenta de que su cuerpo comenzó a sentirse pesado. No era como si estuviera cansado o la gravedad aumentara, sus movimientos simplemente se volvieron más difíciles. ¿Qué es esto? Ares preguntó mientras luchaba por moverse, pero sus movimientos eran más lentos de lo habitual. Así que todavía puede moverse a pesar de estar en el campo, dijo Satellicer. Bueno, ella debería haber esperado que pudiera hacerlo ya que era un dios, a pesar de que docenas de limitadores restringían sus movimientos. Pandora, avanza. Aceleración. A las órdenes de su comandante. Las mujeres corrieron hacia el campo a gran velocidad. Una vez dentro del campo, sus movimientos no disminuyeron como lo hicieron los movimientos de Ares. Era como si el campo no los afectara a propósito. ¿Crees que puedes derrotarme con números? Rugió Ares. Piensa de nuevo en los azraelianos. Ares estalló su poderosa energía para desviar el asalto entrante. Sin embargo, los movimientos de su energía también fueron restringidos y las Pandora fueron capaces de esquivar su arrebato con su mayor velocidad. Una vez que vieron que el estallido de energía se desvanecía, comenzaron su asalto y atacaron a Ares, atacándolo desde todas las direcciones. Sería fatal si fueran golpeados por él incluso una vez, pero con sus movimientos restringidos y sus movimientos aumentados, las Pandora estaban usando tácticas de golpe y huida para derribar al dios de la guerra. Atena observó a las Pandora atacando a Ares mientras se encontraba en el medio del campo de matriz mágica desde lejos. Seguía esperando pacientemente y observando al enemigo como siempre. Esos miembros de la división de élite normalmente no serían rival contra Ares. Sin embargo, combinaron sus números y fuerza para compensar la falta de poder. Atena luego se dirigió al área donde estaban los limitadores. Estaban lanzando el campo congelado, por lo que tuvieron que permanecer en la distancia donde están a salvo. Un gran grupo de Pandora se quedó atrás para protegerlos mientras continuaban lanzando el campo. Si puedo cortar ese movimiento que restringe el campo eliminando a los lanzadores, Ares destruirá fácilmente a esas mujeres. Atena ahora tiene una buena comprensión de cómo lucha la división de élite y concluyó que si los limitadores caen, sería más fácil derrotar a las Pandora. Con eso en mente, Atena se envolvió en una gruesa capa de energía. Su energía era poderosa pero tranquila, a diferencia de la poderosa y furiosa energía de Ares. La diosa de la guerra se está movilizando. Una Pandora gritó, alertando a sus camaradas. Azraella no es bienvenida aquí, vete. Atena gritó mientras enviaba un catastrófico rayo de energía hacia los limitadores. Este ataque fue lo suficientemente poderoso como para masacrar a los limitadores junto con las Pandora que los protegen si no se mueven. Pero se movieron, entonces el campo helado desaparecería, liberando a Ares. Sin embargo, antes de que el rayo de energía golpeara sus objetivos, algo lo interceptó. El sonido del ataque desviado resonó en el área, ganando mucha atención en el campo de batalla. Atena entrecerró los ojos cuando vio que el responsable de bloquear su ataque se reveló cuando la nube de polvo se desvaneció. Fue Satellicer. Finalmente estás haciendo tu movimiento, dijo Satellicer, era como si estuviera esperando que Atena atacara. Después de escuchar sus palabras, Atena inmediatamente saltó hacia atrás y evitó que se activara un campo de congelación en el área donde una vez estuvo parada. Mientras estaba en el aire, Atena vio algunos limitadores proyectando el campo helado que ella esquivó. Escondió más limitadores. Atena exclamó, Satellicer escondió los limitadores disponibles desde el punto de vista de Atena para que pensara que todos los limitadores estaban ocupados con Ares. Y cuando atacó, les dio a dichos limitadores la oportunidad de intentar atraparla. Si hubiera reaccionado un segundo tarde, ya me habrían atrapado. Cuando Atena aterrizó en el suelo, Satellicer dio un paso adelante para enfrentarla. Es una pena que no te hayan atrapado dentro del campo. Supongo que no eres como ese musculoso, dijo Satellicer refiriéndose a Ares. Tomarte con la guardia baja ya no sería una opción, así que personalmente te inmovilizaré con una carga poderosa. Satellicer chocó su arma contra la lanza de Atena, haciendo erupción una poderosa onda de choque que creó un gran cráter debajo de ellos. Zeus observó la batalla entre Atenea y Ares contra la tercera división de élite desde lejos. Satellicer fue capaz de enfrentarse cara a cara con Atena y el resto de los miembros de la división estaban empujando a Ares a una esquina.
Era aterrador pensar que una sola división de élite ya tenía el potencial de derrotar a dos dioses al mismo tiempo, pero lo que era aún más aterrador era el hecho de que había más divisiones de élite por ahí. Muchas divisiones cayeron durante la guerra, pero algunas sobrevivieron. Eran divisiones muy fuertes y eran capaces de sobrevivir a la guerra mundial. ¿Qué estás planeando ahora, Olímpico? Zeus se volvió hacia Sdeat, quien también estaba observando el campo de batalla. Las cosas se están poniendo bastante feas de tu lado, dijo con una sonrisa aterradora en su rostro. Zeus no pudo responder porque había algo de verdad detrás de sus palabras. Los griegos tenían la ventaja, pero cuando llegaron sus refuerzos, los azraelianos cambiaron completamente el rumbo de la batalla. Parece que los azraelianos han recuperado su fuerza a lo largo de los años posteriores a su derrota. ¿Todavía quieres continuar con esta desesperada defensa? Preguntó Sdeat mientras se preparaba para atacar si Zeus continuaba luchando. Zeus no respondió, pero convocó cierto objeto a través de la magia. Era un cuerno bien decorado. Inmediatamente después tocó la bocina. El sonido hizo eco a través del horizonte, captando la atención de todos a pesar de la intensa batalla. Los azraelianos no sabían lo que significaba el cuerno, pero los griegos sí. Después de escuchar el cuerno, el ejército griego de repente comenzó a retroceder. Corrieron hacia la dirección opuesta del campo de batalla, huyendo de las legiones rojas de Azraelian. Ahora saben lo que significaba el cuerno, era un cuerno que sonaría en plena retirada en el lado olímpico. Desde soldados ordinarios hasta dioses olímpicos, todos huyeron. Como Ares estaba inmovilizado y Atena estaba ocupada con Satellicer, les resultó muy difícil retirarse. Afortunadamente, se disparó una andanada de flechas al lado de la tercera división de élite, lo que los obligó a retroceder y algunos miembros sufrieron heridas graves. Con su formación dispersa, Ares ahora estaba libre para poder escapar fácilmente ahora. Dense prisa, muévanse. El que gritó fue el mismo que disparó las flechas, la diosa Artemisa. Así que realmente nos estamos retirando. Atena luego se volvió hacia Ares. Ares, ¿vamos a retirarme? Me negaré a hacer una demostración tan vergonzosa. Ares gritó, mientras el dios de la guerra se retiraba. Era patético a sus ojos. Lo único que más odiaba en este mundo eran los cobardes. Si no te retiras ahora, seguramente morirás. Gritó Atenea. No tenemos tiempo para discutir con tu orgullo. Preferiré la muerte a la huida, declaró Ares con orgullo. Es victoria o muerte. Entonces la muerte será olímpica. En un abrir y cerrar de ojos, un rayo de luz que se movió instantáneamente golpeó a Ares directamente, atrapando a Artemisa, Atenea e incluso a Ares completamente desprevenidos. Tras una inspección más cercana, la responsable de esto no era otra que la propia Satellicer. Su ataque a la velocidad de la luz hirió el musculoso torso de Ares lo suficientemente profundo como para rociar mucha sangre y hacer que cayera de rodillas. Una vez que estuvo incapacitado, se lanzó un campo helado a su alrededor para anular sus movimientos. Es su turno ahora, General Darius, dijo Satellicer mientras miraba hacia arriba y veía al general acercándose desde arriba. Guillotina azraeliana. La voz del general Darius tronó mientras balanceaba su gran hacha con una fuerza devastadora que parecía como si una poderosa bomba hubiera sido lanzada sobre el lugar donde aterrizó. Ares. Atena gritó mientras su hermano estaba envuelto en una nube de polvo del aterrizaje de Darius. Ella era una diosa, por lo que meras nubes de polvo no detendrían su visión y podía ver claramente a través de ella como si ni siquiera estuviera allí. Pero lo que vio le heló la sangre. Vio a Ares literalmente partido por la mitad. Un dios griego partido por la mitad. Ahora levantando su hacha de batalla, Darius apuntó a Atena. Eres la próxima mujer. La vista del cadáver partido por la mitad de su hermano hizo hervir la sangre de Atenea. Con el general que mató a Ares frente a ella, se necesitó toda su fuerza de voluntad para evitar cargar hacia adelante. Afortunadamente, tiene un fuerte autocontrol. Bastardos. Los mataré a todos. Artemis, por otro lado, perdió la calma. Cargó su arco y apuntó a Darius. Artemis. Antes de que Artemisa pudiera soltar su flecha, Atenea grita su nombre y la detiene. Zeus ha ordenado la retirada, señaló Atenea. La amargura se mezcló con su voz luego del trágico suceso que le sucedió a Ares. Tenemos que retirarnos, nos guste o no, pero estos bastardos mataron a Ares. Artemis argumentó, su flecha todavía apuntaba a Darius y estaba a punto de lanzarse. Les haré pagar por lo que hicieron. Nuestras fuerzas se están retirando, ¿quieres quedarte aquí y luchar solo? Preguntó Atena, haciendo que Artemis vacilara. Mirando a su alrededor, sus fuerzas estaban huyendo después de escuchar el cuerno de la retirada.
Si ella dispara una flecha a Darius, definitivamente la bloquearía o la esquivaría. Una sola flecha no derrotaría a alguien que sea lo suficientemente poderoso como para cortar por la mitad a un dios griego de un solo golpe. Necesitaría una larga batalla para derribar a este general y no tiene tiempo para eso en este momento. De hecho, ni siquiera estaba segura de poder ganarle. Acaba de matar a Ares, el dios griego de la guerra de un solo golpe. Si ella se resbala y es atrapada por su hacha, el daño sería fatal. Entonces, lo único que tenían que hacer en este momento era huir. Volveremos por ustedes, asquerosos azraelianos. Y cuando lo hagamos mataremos a todos y cada uno de ustedes, bastardos. Artemis gruñó antes de convocar un círculo mágico debajo de sus pies para teletransportarse. Athena la siguió en breve teletransportándose de la misma manera, no sin antes echar un último vistazo a Darius. Probablemente lo hizo para recordarlo y saber quién mató a su hermano. Seguramente volverán por ti después de que hayas matado a su dios de la guerra, General Darius, dijo Satellicer, a juzgar por las expresiones de las dos diosas, seguramente devolverán la venganza. Eso solo me dará la oportunidad de matarlos yo mismo, dijo Darius con confianza antes de volver su atención al ejército griego que huía. Ahora para matar la manada. Mientras el ejército griego huía del campo de batalla, los azraelianos los bombardearon con descargas de grandes orbes de energía roja. Ola tras ola de proyectiles de artillería llovió sobre los griegos que huían mientras las tropas terrestres de las legiones rojas los masacraban sin piedad en su persecución. El ejército griego corrió hacia un gran portal que los llevó de regreso al Olimpo, tratando desesperadamente de escapar del reino de Hades. Ahora han perdido la batalla y huyeron, pero las legiones rojas siguieron matándolos mientras escapaban. Zeus, que estaba al otro lado del portal, miró a su ejército que huía. Acababa de escapar por poco del intento de Esdeat para evitar que escapara de las tristes heridas leves que sufrió como resultado. Pero dichas lesiones no fueron nada comparadas con los daños de su ejército. La vista de sus soldados siendo masacrados como animales enfureció tanto al dios griego. Hermano, necesitas cerrar el portal. Zeus se volvió hacia el que sugirió esto y vio a su hermano, Hades. Si los generales azraelianos toman el control del portal, las legiones rojas entrarán en el Olimpo, explicó Hades. Algo así no puede pasar. Un portal que transfiere ejércitos enteros era como una puerta. Un lado lo mantendría abierto y dejaría pasar a su ejército, pero si el lado enemigo toma el control de su portal a través de sus hechizos, permitirá al enemigo evitar que se cierre. Entonces, si los azraelianos toman el control del portal, los aolimpianos tendrían dificultades para cerrarlo, lo que permitiría a las legiones rojas poner un pie en el Olimpo. Pero si Zeus cierra el portal antes de que todo su ejército cruce, estaría atrapando a sus propias fuerzas en el reino ahora capturado y su sangre estará en su mano. También estoy de acuerdo con lo que sugirió Hades. El que dijo esto fue su otro hermano, Poseidón. Me duele dejar atrás a nuestros hermanos, pero hay que hacerlo al cerrar el portal. Puede que esté dejando atrás a sus soldados, pero mantendrá al Olimpo a salvo, por lo que Zeus tomó esta decisión. Extendió la mano hacia adelante y cerró el portal él mismo. Al ver el portal cerrarse, el ejército griego se vio envuelto en terror. Ahora estaban corriendo tan rápido como podían, tratando de cruzar el portal, pero el portal se estaba cerrando rápidamente. Señor Zeus, por favor abre el portal. Señor Zeus, no nos abandones. Ten piedad, señor Zeus. Los soldados que aún no se han cruzado suplicaron Zeus. Pero sus gritos desesperados llegaron a oídos queridos. El portal se cerró. Con el portal desaparecido, los griegos restantes se detuvieron en seco. La desesperación nubló sus mentes mientras estaban atrapados dentro del reino de Hades con las legiones rojas azraelianas justo detrás de ellos. Sin nada más que hacer, se dieron la vuelta para ver a las legiones rojas que marchaban acercándose a su posición. Bueno, esto es trágico. La que dijo esto fue Esdeat, quien llegó con toda una legión justo detrás de ella. ¿Quién hubiera pensado que Zeus, el dios por el que todos ustedes lucharían hasta la muerte, los abandonaría así? Un general azraeliano, meros soldados de infantería como ellos nunca tendrían una oportunidad contra una fuerza que rivalizaba con el rey de los dioses del Olimpo. Incluso si ella estuviera sola, todavía no tendrían ninguna posibilidad, eran simples ganados para que este general los matara. Algunos soldados ahora tenían miedo, todos ellos no temían a la muerte en la batalla. Sin embargo, esto ya no era una batalla, era una masacre. Pequeños olímpicos atrapados en un rincón como ratas, una sonrisa aterradora apareció en el rostro de Esdeat. Me pregunto qué tan fuerte vas a gritar. No te metas con nosotros, perra. Un soldado al azar forzó sus palabras de su boca.
No nos rendiremos a escoria como tú. Sus palabras también les dieron más confianza a sus compañeros soldados. Eso es. ¿A quién llamas ratas acorraladas? Somos guerreros del Olimpo. No nos subestimes, puta. Ven aquí para que pueda matarte yo mismo. Prefiero morir antes que rendirme a bastardos como tú. Los griegos ahora estaban gritando todo tipo de insultos a los azraelianos en un intento desesperado de cubrir su miedo y aumentar su moral para una última resistencia. ¿Qué grupo tan ruidoso es? Dead levantó la mano. ¿Quién dijo algo de que te rendiste a nosotros? Señalando hacia adelante, las legiones obedecieron las órdenes de su general. Hicieron un muro de escudo antes de avanzar como una sola unidad. Los soldados marchaban lado a lado con sus lanzas y escudos al frente. Las bestias salvajes marcharon entre las filas de soldados y los wyverns rodearon a los griegos desde arriba como un tifón de bestias. No dejes que ninguno de ellos viva, ordenó Sdead mientras innumerables soldados marchaban a su alrededor, avanzando hacia el ejército olímpico restante. No quiero ver a ningún griego superviviente en este reino. Los griegos también hicieron un muro de escudos, listos para enfrentarse a las legiones. Fueron superados en número y sin ninguna posibilidad de victoria, pero se mantuvieron firmes y lucharon. Hicieron una última resistencia heroica, pero la escritura ya estaba en la pared. Después de la batalla, no quedó ni un solo soldado griego en pie. La expedición militar no violenta de Moka fue sorprendentemente divertida. Había estado jugando al gato y al ratón con los ejércitos de las tres facciones. Los demonios, ángeles y ángeles caídos han enviado sus ejércitos para interceptar sus fuerzas mientras mantienen una cantidad decente de fuerza en sus territorios para defenderse en caso de que ataque. Ella había llevado a sus legiones aquí y allá, siendo perseguida por sus enemigos por todo el lugar. Tenía que admitir que era muy divertido tener al enemigo persiguiendo a sus fuerzas. Ella también marcharía hacia los territorios de una de las tres facciones para dar la impresión de que estaba siendo atacada, solo para darse la vuelta en el último segundo antes de que pudiera enfrentarse a las defensas fronterizas. Las tres facciones intentarían colocar una trampa aquí y allá, pero siempre se evitaba. También intentaban rodear a las legiones, pero siempre fallaba. Esto se debió a que no pueden permitirse el lujo de estirar sus fuerzas para aumentar el alcance del cerco. Estirar sus fuerzas delgadas era como alinear un montón de carne en rodajas frente a una bestia salvaje. La Legión Roja Azraeliana tendría una gran oportunidad de eliminarlos fácilmente. La persecución de las fuerzas de Moka estaba empezando a frustrar enormemente a las fuerzas de las tres facciones. Tendrían una descarga de adrenalina cada vez que pensaran que finalmente atacarían al enemigo, pero cuando los azraelianos hacen un giro repentino, esa descarga de adrenalina descendería naturalmente, pero volvería a subir cuando estuvieran a punto de entrar en contacto con el enemigo. De nuevo y luego bajar una vez más cuando no. Ese constante aumento, disminución de adrenalina estaba pasando factura a los soldados de las tres facciones mentalmente. Esto fue inesperadamente divertido, Lady Moka, dijo el general Ari mientras marchaban con su ejército por el valle del inframundo. Solo podía imaginar las caras de nuestro enemigo en este momento. Esta táctica de correr también fue sorprendentemente efectiva cuando se usó como un almacén psicológico, comentó el general Budo. Cuanto más se va y viene, más disminuye la moral del enemigo. Sí, lo es, asintió Moka. Deberíamos ir y reportar el éxito de esta táctica al Imperio. La táctica del gato y el ratón era demasiado efectiva y divertida para que Moka se le escapara. El Imperio Azraeliano debería usar esta táctica para disminuir la moral de su enemigo antes de entablar combate, y dado que el enemigo los perseguiría constantemente, les daría una muy alta probabilidad de emboscarlos. Pero cuando no se usa correctamente, el ejército que huye terminaría cayendo en una trampa o quedando atrapado en un cerco. Era una táctica de espada de doble filo que le daría al usuario una gran ventaja o una gran desventaja en la batalla. Moka, Ari, Budo, ¿puedes oírme? Una voz repentina fue escuchada por Moka y la telepatía de los dos generales. Sí, Primus, puedo hablarte alto y claro, respondió Moka en su mente. Hemos capturado con éxito el reino de los muertos, regresa al imperio de inmediato, dijo Primus, la guardia pretoriana, antes de desconectar la telepatía. La guardia pretoriana y los dos generales sonrieron. Si el reino de Hades era capturado con éxito, eso significaría que habían evitado con éxito que las tres facciones reforzaran la defensa olímpica. Volvamos a nuestro glorioso imperio, hermanos míos, anunció Moka antes de crear un gran portal que los llevaría de regreso a Azralia para que las legiones rojas lo atravesaran. Había pasado una hora desde la batalla que tuvo lugar en el reino de los muertos.
Las victoriosas legiones rojas azrayanas dominaron el reino como gigantes. Las legiones que han sufrido bajas fueron enviadas de regreso a Azraya mientras se desplegaban nuevas legiones al reino conquistado. Había un total de 8 legiones actualmente en el reino de los muertos, pero aún había más en camino. Miles de legionarios amontonaban los cadáveres de los olímpicos caídos como hojas en el otoño, creando múltiples montañas de ellos por toda la zona. Ocasionalmente, encontraban sobrevivientes griegos entre los cadáveres, pero fueron masacrados rápida y sin piedad y también arrojaron el cadáver a la pila. También hubo legionarios que saquearon el castillo de Hades, bestias salvajes sacaron todo tipo de carros del interior que transportaban cargas de oro, tesoros y otros valiosos artefactos griegos del castillo para enviarlos de regreso a Azraya a través del portal para aumentar sus arcas. Los que supervisaron esto fueron los generales azrayanos de la batalla anterior. Darius estaba reuniendo a las legiones recién llegadas del portal y las esparció por el reino para construir sus guarniciones y fortalezas, junto con todo tipo de defensas usando magia. Ekarim supervisaba la recogida de cadáveres y el saqueo del castillo. Por otro lado, Esdeat había llevado una sola legión al río Styx para asegurar el área. Han pasado siglos desde que vi este río, dijo Esdeat mientras miraba el río desde el costado. El río era largo y ancho, se extendía a través de las regiones montañosas del reino durante el tiempo que cualquiera podía ver, casi parece ilimitado. La corriente del río era lenta y muy tranquila. Pero lo que lo hizo aterrador fue el hecho de que estaba completamente lleno de innumerables almas, flotando bajo el agua. El río también era muy profundo e incluso Esdeat no podía ver el fondo debido a la cantidad de almas bajo el agua. También fue muy peligroso ya que Esdeat se inclinó y colocó su mano en el río, solo para ver cómo se descomponía en un cadáver. Si no retiraba su mano y usaba magia curativa sobre sí misma, su mano definitivamente se pudriría. El hecho de que fuera capaz de reducir la mano de un general azrayano a un cadáver como ese era un testimonio del poder del río. Sin duda, ordenar a los soldados que registraran el río los mataría en segundos. ¿Qué tal esto entonces? Esdeat extendió su mano hacia el río una vez más, pero esta vez no la sumergió, apenas tocó la parte superior. Reunió una gran cantidad de su energía, que fue suficiente para hacer que la temperatura dentro de un área grande cayera significativamente. En el nombre del Supremo, congele. Esdeat estalló con su increíble poder, creando un gran bloque de hielo que cubrió gran parte del río. El hielo era lo suficientemente grande como para que no solo alcanzara ambos lados del río y la tierra circundante a su alrededor, sino que también congeló las aguas debajo de él. Si Esdeat podía congelar las aguas de Styx, los legionarios podrían dividir las almas congeladas dentro del hielo una por una sin tocar el río en sí quitando trozos de él. Sin embargo, su plan resultó un fracaso cuando su hielo se derritió rápidamente en segundos. El hielo que podría rivalizar con los relámpagos de Zeus se descongeló en segundos, como si fuera hielo normal arrojado en un volcán activo. Una vez que su hielo desapareció por completo, el río continuó fluyendo como si nada. Esto resultará realmente muy difícil, dijo Esdeat mientras se levantaba y se volvía hacia sus fuerzas, que estaban estacionadas cerca. Busquen al barquero del río. Quiero que todos lo capturen vivo. Sí, general. Los legionarios gritaron al unísono como una sola unidad antes de dispersarse por las montañas y las áreas circundantes. Comenzaron a buscar por tierra y aire al barquero, que era famoso por cruzar la Estigia con su barco. Si era capaz de hacer eso, podría tener la clave para superar el río, ya que su barco aparentemente era inmune a los poderes de Styx. La voluntad del Supremo siempre se hará, dijo Esdeat mientras miraba al poderoso río que tenía ante ella. Si encontrar una determinada alma dentro de un río lleno de innumerables otras almas es su deseo, entonces obedeceremos sin dudarlo. Le entregaremos el alma de este humano fallecido lo antes posible. Al llegar al reino de los muertos a través del portal mágico, los ojos de Issei se abrieron en estado de shock ante el horrible paisaje frente a él. Se podían ver cadáveres y soldados hasta donde alcanzaba la vista. Luego se volvió hacia lo que parecían ser pequeñas colinas, pero una vez que las vio más de cerca, descubrió que no estaban hechas de tierra y rocas, sino de carne y acero. Podía ver legiones azrayanas por todo el lugar, haciendo lo que les ordenaran sus generales. El olor a sangre era extremadamente denso en el aire, el olor repugnante combinado con el espantoso paisaje casi lo hizo vomitar en el acto. Issei ya se había preparado para ver esto, pero en realidad verlo en persona fue peor de lo que pensaba. Si deseas regresar a Azraya, entonces solo necesitas preguntar, mi amado, dijo Verónica con preocupación en su voz después de ver la expresión amarga en el rostro de Issei.
No necesitas forzarte a estar aquí. No era solo ella, sino que los otros guardias pretorianos, que lo acompañaron al reino, también estuvieron de acuerdo con lo que dijo. Zoro, Yuno, Kurumi y Kuesu estaban allí para proteger al Señor de la Sangre en un alma extranjera. No, es mi decisión venir aquí, dijo Issei, obligándose a calmarse después de respirar profundamente unas cuantas veces. Ordené esta invasión, así que tengo que ver lo que he hecho con mis propios ojos. Al observar los cadáveres de los soldados griegos, recordó lo que había dicho Kuesu. Estos hombres ya vivieron sus vidas en el pasado y solo se han reencarnado para servir como soldados del Panteón Olímpico. No sabe si se vieron obligados a hacerlo o se ofrecieron como voluntarios para luchar por ellos, pero no le importaba. Matarlos en su segunda vida sorprendentemente no tenía una espina en su corazón, porque a diferencia de estos hombres, Aiko nunca tuvo una vida anterior. Murió a temprana edad durante su primera vida. Él le dará lo mejor de todo en este mundo después de que la reviva. Esa fue la única razón por la que comenzó a considerar ser el señor de sangre del Imperio Azraliano para empezar. Al usar toda la riqueza y el poder del imperio, nadie podrá dañarlos, no mientras él esté cerca. ¿Cuáles son tus órdenes, el Supremo? Zoro preguntó mientras daba un paso al frente, ya que permaneció la mayor parte de su tiempo en Azralia después de que su creador renaciera, estaba bastante ansioso por cumplir sus órdenes. Puede que no sea tan intelectual como Verónica, Primus o Kuesu, pero ciertamente estaba seguro de que su fuerza en el combate le sería de gran utilidad. Primero, quiero deshacerme de todo este hedor, dijo Issei, refiriéndose al olor rezumante de los cadáveres. La quema de los cadáveres comenzará pronto, Supremo, dijo Kuesu. Si lo desea, comenzaremos ahora. Estoy pensando que deberíamos devolver los cadáveres al Olimpo, dijo Issei. Si bien es seguro asumir que no me perdonarán por lo que hice, devolverles los cuerpos es lo mínimo que puedo hacer. Devolver los cuerpos al Olimpo no borraría lo que hizo, pero aún así les dará a los soldados un entierro adecuado. Puede que sean los enemigos, pero seguían siendo soldados que lucharon y murieron por sus superiores y merecen ser enterrados como soldados. Entonces se hará, amado mío, dijo Verónica mientras ella y los otros guardias pretorianos bajaban la cabeza hacia él al unísono. Había pasado algún tiempo después de que perdieron durante la batalla del Reino de los Muertos. El ejército olímpico se dispersó por todo el campamento militar del Olimpo mientras atendía sus heridas. Había tantos soldados heridos que a los médicos les cuesta mucho atender a cada uno de ellos, resultando en más muertes por falta de medicamentos. Algunos soldados sufrieron grandes heridas, pero algunos sufrieron pequeñas, pero todos tienen algo en común. Todos tienen la cabeza baja al suelo. La mirada amarga de la derrota estaba plasmada en todos sus rostros. No solo no pudieron proteger uno de sus reinos, sino que como resultado sufrieron muchas bajas. Dado que el Imperio Azraliano había sido mantenido en secreto por los altos mandos de cada facción, los soldados griegos no tenían idea de quiénes eran sus enemigos anteriores. Esto se debió a que los dioses griegos reemplazaron su antiguo ejército por otros nuevos después de la guerra para que los soldados que lucharon durante ese tiempo no pudieran revelar ninguna información al respecto. Lo que significa que el ejército actual del Olimpo no tenía conocimiento de contra quién lucharon antes. Antes de la batalla, confiaban en que quienquiera que lucharan no tendría ninguna posibilidad contra ellos, ya que no solo los dioses griegos como Ares, Atenea y Artemisa estaban con ellos, sino también los dioses mayores, Zeus, Poseidón y Hades. Pero a pesar de las formidables fuerzas de su lado, aún fueron derrotados por este enemigo desconocido. La idea de que individuos sin nombre pudieran en realidad luchar cara a cara con sus dioses mayores horrorizó a los soldados hasta la médula. Mirando hacia abajo desde la parte más alta de la montaña, que estaba más allá de las nubes, estaban los mismos dioses griegos. Justo después de regresar de su derrota, Zeus exigió otra reunión. En el momento en que llegaron a la sala, los dioses inmediatamente comenzaron a discutir, gritándose como locos a los rostros de los demás. Deberíamos reunir todas nuestras fuerzas restantes y retomar el inframundo. Nuestras fuerzas están agotadas y han sido derrotadas. ¿Cómo estás seguro de que podemos ganar contra las legiones rojas? El tema de su batalla contra Azralia todavía estaba caliente en sus mentes. Discutían sobre cómo había caído Ares en la batalla. Esos perros azralianos han matado a Ares, un dios del Olimpo, y sin embargo, estamos aquí sin hacer nada. Debemos vengarnos de ellos por el dios de la guerra. Pero ¿cómo podemos hacer eso cuando fuimos derrotados hace un tiempo? Si regresamos, indudablemente todos seremos masacrados. Si estás tan ansioso por vengar a ese bastardo Ares, entonces ¿por qué no regresas?
Si quieres morir tan mal, entonces no nos incluyas al resto de nosotros. ¿Por qué eres pequeño? Silencio. La voz atronadora de Zeus resonó en el pasillo, silenciando a todos los que estaban dentro. Nadie volverá al reino de mi hermano. Ahora lo consideraremos territorio azraeliano. Habían luchado para proteger el reino de Hades, pero fallaron y no fue capturado por el imperio azraeliano. Por lo que sabía, ya debería estar fuertemente defendido. Regresar a ese lugar sin estar preparados sería un suicidio. Necesitan preparar una fuerza lo suficientemente grande como para hacer retroceder a las legiones rojas si planeaban recuperar el reino. Pero como no tienen tal fuerza, no tienen más remedio que esperar por ahora. Ahora que Ares ha caído, comenzaremos a considerar un reemplazo, declaró Zeus. La posición del dios de la guerra no debía dejarse desatendida por lo que era su primer objetivo. Me gustaría nominar a un candidato para ese puesto, padre. Atena dio un paso adelante, ganándose la atención de todos. ¡No! Antes de que Atenea pudiera decir el nombre de su candidato, Zeus se negó rotundamente. Si deseas ceder el puesto de dios de la guerra a ese niño insolente, no lo permitiré. Ese espartano nos odia demasiado y sin duda nos destruirá a todos si lo liberamos de su prisión. Necesitaremos su fuerza, padre, argumentó Atena. La ira del imperio azraeliano está sobre nosotros. Hemos sufrido grandes pérdidas en nuestra batalla reciente y necesitamos desesperadamente ayuda suficiente. Zeus se negó obstinadamente. Nunca se debe permitir que ese niño sea liberado de su prisión. De repente, todo el panteón griego sintió una perturbación en el área. A todos les resultó muy familiar, ya que ya habían sentido esta sensación muchas veces en el pasado. Azraelianos. Zeus exclamó mientras subía de golpe a su trono, alertando a los otros griegos. La sensación que sintieron fue la de un portal azraeliano que se abría cerca. Corrieron al balcón, solo para ver un portal gigantesco que cubría el cielo. A juzgar por el tamaño y el poder que irradia desde el portal, podría transportar fácilmente a decenas de miles de personas, incluidas varias legiones rojas. La aparición del portal azraeliano en el cielo alarmó a todo el ejército griego. A pesar de sus heridas de la batalla reciente, todos comenzaron a recoger sus equipos en preparación para una invasión a gran escala. El pánico era visible en todo el Olimpo, había tanto caos que algunos soldados no podían equiparse a tiempo y los que ya tenían sus armas en la mano no podían formar una sólida formación de batalla. Ábrense, compañeros olímpicos, dijo Zeus mientras daba un paso adelante. Debemos defender el Olimpo a toda costa. Todos los griegos se prepararon mientras observaban a varios individuos que salían del portal y descendían desde arriba. Los soldados todavía se estaban formando y estaban visiblemente conmocionados después de ver el portal derramando soldados mientras aún no habían formado una falange. El número de personas que entraban por el portal aumentaba por segundo, como un enjambre de langostas invadiendo un campo de cultivo. Pero sin que ellos lo supieran, los que atravesaban el portal no descendían en absoluto, en realidad se estaban cayendo. Si bien los soldados aún no se han dado cuenta, el panteón griego ya lo hizo. Dado que tienen visiones mejoradas, ya han visto que estos soldados que llegaron caídos del portal no eran azraelianos, sino sus compañeros griegos. Esos monstruos, Artemis gruñó con intenso odio en sus ojos. El portal no estaba destinado a enviar soldados azraelianos, sino los cadáveres de los griegos que cayeron en la batalla anterior. Los cadáveres de sus compañeros llovieron por toda la ciudad del Olimpo. Decenas de miles de cadáveres cayendo sobre todo el lugar llenaron de horror a civiles y soldados. Los cadáveres golpearon los techos de los edificios, las calles o incluso a sus compañeros griegos. Algunos incluso fueron enterrados bajo el peso de múltiples cadáveres. La escena era un reflejo de lo que son los azraelianos, sin tener en cuenta la vida que no es una creación del Señor de la Sangre. Continuará.